para introducir sustancias en el cuerpo, aunque rudimentarios, arcaicos, pero estos dispositivos representaban los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como la inyección moderna. En Egipto se han encontrado evidencias arqueológicas de instrumentos similares a jeringas en tumbas egipcias, lo que sugiere su uso en rituales religiosos o tratamientos médicos. Y en Grecia se utilizaban cañahuecas para administrar enemas y otro tipo de fluidos medicinales. El desarrollo de la jeringa en la Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media, los avances en la tecnología de la jeringa fueron limitados. Sin embargo, se produjo un redescubrimiento y adaptación de técnicas antiguas. En el Renacimiento surgieron las primeras descripciones de dispositivos similares a jeringas en textos médicos. ¿Qué decían estos textos médicos? Contenían descripciones de dispositivos utilizados para administrar medicamentos a través de la piel. Se utilizaban también otro tipo de, digamos, un tipo de adaptación a técnicas. Los médicos y alquimistas adaptaron técnicas antiguas para crear dispositivos más eficaces para la administración de medicamentos, pero siempre había cierto tipo de limitaciones, porque la tecnología de la jeringa seguía siendo rudimentaria y limitada en su aplicación. En el siglo XVII fue cuando la jeringa moderna comienza a tomar forma. Fue un punto de inflexión en el desarrollo de la jeringa. Científicos como Blaise Pascal realizaron contribuciones significativas y se crearon las primeras jeringas de vidrio y metal. Además, se iniciaron experimentos con inyecciones intravenosas en animales. Blaise Pascal inventó la jeringa en el siglo XVIII. La experimentación con inyecciones intravenosas en animales allanó caminos para futuras aplicaciones en humanos. Ahora, respecto a la anestesia. La anestesia, el nacimiento de la anestesia, su uso histórico de hierbas y sustancias para aliviar el dolor, allanó el camino para el descubrimiento de las propiedades anestésicas del éter y el óxido nitroso. En el siglo XIX se realizaron demostraciones públicas de anestesia quirúrgica, marcando el nacimiento de la anestesia moderna. Se utilizaban hierbas y sustancias, el uso tradicional de hierbas y sustancias para aliviar el dolor sentó las bases para la anestesia moderna. El descubrimiento de las propiedades anestésicas del éter y el óxido nitroso revolucionó la práctica quirúrgica, y las demostraciones públicas de anestesia quirúrgica generaron entusiasmo y aceptación en la comunidad médica. Entonces, las figuras claves en el desarrollo de la anestesia fueron William Morton, Crawford Long y James Young Simpson. Fueron figuras claves en el desarrollo de la anestesia. William Morton demostró públicamente el uso del éter en la cirugía dental, lo que generó un gran impacto en la comunidad médica. Crawford Long experimentó con éter antes de Morton, pero no publicó sus hallazgos hasta más tarde. Y James Young Simpson introdujo el uso del cloroformo en obstetricia, lo que alivió el dolor del parto para muchas mujeres. Entonces, finalmente, la evolución de la jeringa y la anestesia en el siglo XX fue primeramente la creación de las jeringas desechables. La invención de jeringas desechables redujo la probabilidad de infección. Anestésicos nuevos. Se crearon anestésicos con menos efectos secundarios. Y la monitorización. Mejorar la monitorización del paciente durante la anestesia contribuyó a mejorar la seguridad y el control del procedimiento. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Diego. Diego Andrés Terrazas Vargas, ¿no? Sí. Bien, Diego. Realmente hiciste un trabajo completo. Muy bien. Mariel y luego Eileen. Buenas noches, doctora. Yo investigué un poco sobre la jeringa y investigué más datos de la jeringa en la antigüedad, que decía que los antiguos egipcios y griegos usaban tubos de metal o caña para introducir líquidos al cuerpo, y que también en la antigua India aplicaba medicina líquida usando cuernos de animales vacíos. Entonces me pareció interesante que, como en esas épocas no se inyectaba directamente en venas porque no conocían cómo era la circulación de sangre, entonces eran técnicas primitivas, ¿no? Entonces me pareció eso interesante, y que también no había higiene. Entonces, cuando ya apareció por Alexander Wood la jeringa, ya evolucionó mucho también a nivel de humanidad, o sea, de la humanidad. Y un dato curioso que encontré fue que Wood fue el primero en
usar una aguja hueca para inyectar morfina y que dice que su esposa fue la primera persona en recibirla y también fue la primera en morir por una sobredosis. Eso fue lo que encontré, doctora. Bien, Mariel, ¿no? Mariel Lorena Villarreal. Sí, sí, doctora. Eileen. Yo algo interesante que estuve investigando fue que al principio en las cirugías oculares no se realizaban con anestesia porque había muchos problemas y más que todo los efectos de la anestesia provocaban náuseas en los pacientes y vómitos. Entonces había un estudiante, Kohler, que quería ser residente en una clínica oftalmológica. Entonces él sugirió y hizo pruebas en base a estudios utilizando extracto de coca para anestesiar el ojo. Y eso le funcionó y hizo en base a varios estudios basados en Freud, a lo que estuve averiguando. Y durante mucho tiempo se utilizó una solución acuosa al 2%, que sensibilizaba el ojo por 30 segundos, y esto a base de cocaína. Y eso me parece interesante esa investigación. Muy bien. Bien, Eileen. Rojas Angulo, Eileen Aurora, ¿no? Sí, doctora. Bien. Yo creo que con eso está más que claro, ¿no? Sí, más bien me hicieron recuerdo de esta tarea que les di. Y como les dije, va a valer por participación, ¿no? Bien, muchachos. Ahora me dicen, por favor, si pueden ver la pantalla. ¿O hay alguien más que quisiera participar? Muy bien. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a continuar entonces viendo lo que es la unidad número 5, que es farmacología del sistema nervioso autónomo. Para saber y comprender lo que es en sí este tema, vamos a hablar primero de algunas características del sistema nervioso. Como bien saben, el sistema nervioso consta de dos porciones, las que llamamos porciones eferentes. ¿Qué quiere decir el término eferente? Quiere decir que lleva hacia afuera o que aleja el estímulo o el impulso. Caso contrario, el término aferente quiere decir que conduce o que lleva hacia adentro el impulso o el estímulo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso consta de estas dos porciones eferentes, una porción somática y una porción autónoma. La porción somática es aquella que rige los músculos esqueléticos. En cambio, la porción autónoma es aquella que inerva las vísceras y regula las funciones vegetativas, autonómicas o viscerales. Por tanto, la farmacología del sistema nervioso autónomo comprende una serie de sustancias, las cuales se denominan drogas autonómicas, ya que son estas las que estimulan o deprimen las estructuras inervadas por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Es por eso que también el sistema nervioso autónomo es llamado o conocido como lo que es el sistema vegetativo o visceral. Y este se divide, como les dije, en sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema parasimpático es aquel que deprime lo que es el corazón, en cambio el simpático es aquel que estimula. Por tanto, el sistema nervioso autónomo en sí es el que controla todas aquellas funciones
las cuales se realizan de acuerdo a la voluntad, es decir, las funciones a pesar de la voluntad automáticamente, tales como lo que es el corazón, las funciones del pulmón, del vaso, las vísceras, de los músculos, ya sea el estriado, el liso, etc. Casi todos los órganos tienen inervación mixta, es decir, una por el sistema simpático y otra por el sistema parasimpático. Y en ambos la acción puede ser opuesta o también antagonista. Es por eso que se clasifica el sistema o las drogas autonómicas, como mencioné, comprenden lo que son 7, tales como las drogas adrenérgicas o simpaticomiméticas, las drogas bloqueantes adrenérgicas o simpaticolíticas, las drogas colinérgicas o parasimpático-miméticas, las que son bloqueantes colinérgicas, llamadas también anticolinérgicas o parasimpaticolíticas, las que son bloqueantes ganglionares o ganglioplégicas, que estas las vamos a ver más adelante, las drogas antihistamínicas o antagonistas de la histamina, y finalmente las antiserotonínicas o antagonistas de la serotonina. ¿A qué se refiere el término mimético y a qué se refiere el término lítico? El término mimético, como ustedes pueden ver, esta clasificación mimética significa imitar. En cambio, el término lítico significa contrarrestar. Vamos a ver ahora algunas características del sistema nervioso simpático o toracolumbar. Todas estas características se refieren a lo que son los neurotransmisores y algunas características de acuerdo a la ubicación, ¿sí? De acuerdo a de dónde nacen sus centros nerviosos, lo que son las fibras preganglionares, etcétera, ¿no? Todo esto lo podemos resumir en este cuadrito de acá. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ese cuadrito, no sé si ustedes pueden ver, aquí, el sistema nervioso parasimpático o llamado también cráneo sacro, se puede resumir de esta manera, ¿no? El sistema parasimpático presenta sus centros nerviosos que nacen en los pares craneanos, el 2, el 7, el 9 y el 10, y de la tercera y cuarta raíz sacra. Además, tiene lo que son las fibras preganglionares largas y postganglionares cortas. Su transmisor en ambos pueden ser lo que es la acetilcolina. Además, se tienen receptores nicotínicos y muscarínicos, ¿no? Si ustedes recuerdan, hablamos también de este tipo de receptores. ¿Alguien me puede hacer recuerdo qué es un receptor? Es un componente celular, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bien, como Es su característico, ¿sí? También se puede decir que es una molécula de tipo proteica, capaz de unirse a sustancias específicas. Muy bien. Exactamente, son componentes celulares o pueden ser grupos químicos que normalmente se los puede encontrar ya sea en la superficie de las células, que es lo que habitualmente sucede, o dentro de ellas, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema parasimpático contiene lo que son los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Y en su acción predominan respuestas localizadas que sirven para conservar energía. Caso contrario es lo que sucede con el sistema simpático o toracolumbar. En este sistema sus centros nerviosos nacen entre lo que es el primer segmento dorsal y el segundo lumbar.
Tiene además fibras preganglionares cortas y postganglionares largas, que es lo opuesto a lo del sistema parasimpático. Así también, en el sistema simpático, sus transmisores son la acetilcolina y las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Teniendo, por tanto, receptores nicotínicos y adrenérgicos del tipo alfa y beta. Y en su acción se tienen respuestas que funcionan como todo. Es decir, que nos va a preparar para la lucha o para la huida, ¿no? Esa es la característica de ambos sistemas, sistema simpático y el parasimpático. Son los receptores, es la clasificación de los receptores que pueden ser autonómicos, adrenérgicos o autonómicos colinérgicos, ¿no? Esto van a corregir acá, por favor. Estos son colinérgicos. Dentro de los que son adrenérgicos tenemos lo que es el alfa, que va a ser del tipo alfa 1 y alfa 2. Luego tenemos lo que es el beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores dopa, dopa 1, dopa 2. En este caso, los receptores autonómicos colinérgicos tenemos a los muscarínicos del tipo M1, M2 y M3 y los receptores nicotínicos, ¿no? Que son los receptores que son característicos tanto en el sistema simpático como en el sistema parasimpático. Bien, este es un resumen justamente de todo lo que hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de una inercia que se elimina en una terminación nerviosa, esta puede actuar entre lo que es el espacio entre dos neuronas como mensajero y estimulando un receptor específico. Por tanto, se llama efector y produce un efecto. Su acción termina de dos maneras. La acetilcolina por destrucción de la enzima colinesterasa y por la recaptación particular de las catecolaminas. Como les dije, las catecolaminas tenemos la adrenalina y la noradrenalina que se liberan y vuelven a entrar a la neurona. Caso contrario, cuando hablamos de lo que es la supersensibilidad, estamos hablando de aquel proceso por el cual se va a potenciar la acción de un fármaco ante situaciones especiales del individuo. Tales son estos casos a continuación. Primeramente, donde el neurotransmisor es la catecolamina, se va a producir una supersensibilidad por inhibición de la recaptación, porque está ocupando todos los lugares o vesículas de otros neurotransmisores. Segundo caso, donde el neurotransmisor es la acetilcolina y por tanto va a producir una supersensibilidad y aumento de los receptores. Y tercero, si se corta un nervio simpático, por tanto no aumentan los receptores, sino disminuye la recaptación. Aquí tenemos diferentes ejemplos en los cuales ustedes pueden ver las respuestas de los órganos efectores a los impulsos autonómicos. Por ejemplo, cuando el órgano efector es el ojo, en el caso del iris, va a producir lo que es un impulso adrenérgico, un efecto alfa y un efecto beta, ¿no? En el caso del efecto alfa, va a producir lo que es la midriasis, cuando hay dilatación de la pupila del ojo. Caso contrario, cuando existe el impulso colinérgico, va a producir un efecto contrario, cuando hay contracción de la pupila del ojo, lo que se denomina miosis, ¿no? Y así tenemos también otros ejemplos a nivel de las diferentes partes que podemos encontrar a nivel del ojo, tales el músculo ciliar, tenemos el músculo orbital y el lagrimal, ¿no? La glándula lagrimal. Y podemos ver cada uno de estos, de ambos efectos o impulsos adrenérgicos y colinérgicos. En el caso del corazón, igual, cuando hablamos de lo que es la frecuencia del corazón, de la conducción y de la fuerza de contracción, ¿sí? Esto simplemente es una tablita o son ejemplos para que vean ambas respuestas. Bien. Si ustedes recuerdan, hablamos de la clasificación de aquellas drogas autonómicas. Hemos dicho se clasifican en 7. ¿Alguien me puede decir en cuáles?
Una de ellas es esta, ¿no? Las drogas adrenérgicas o simpático-miméticas. Dijimos que el término mimético significa remedar o imitar. ¿Cuál será el otro grupo? Tenemos las drogas colinérgicas o simpaticolíticas, ¿sí? Entonces produce un efecto que contrarresta, un efecto contrario. ¿A quiénes más tenemos dentro de este grupo? ¿Se acuerdan? Luego están las drogas parasimpático-miméticas, tenemos las parasimpaticolíticas, bloqueantes ganglionares o ganglioplégicas, antihistamínicas y antiserotonínicas, ¿no? Esos son las 7, los 7 grupos de drogas autonómicas. Bien, vamos a ver primero algunas características de este primer grupo. Primeramente veremos la clasificación. Esta normalmente se clasifica en 4, lo que son los derivados de las catecolaminas, las fenolaminas, tenemos las fenilaminas y aminas heterocíclicas. Entre los derivados de las catecolaminas, principalmente está la adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son consideradas como catecolaminas. También tenemos dentro de este grupo a estos otros medicamentos o fármacos tales como la orsiprenalina, el isoproterenol, terbutalina. Está también dentro de este grupo lo que es el salbutamol, fenoterol, dobutamina, metoxamina. En el segundo grupo están las fenolaminas. Tenemos lo que es el vametano, la ritodrina, la isoxsuprina, etilefrina, está la nilidrina, metaramina. En el tercer grupo, que son las fenilaminas, que también pertenecen a este grupo, están las efedrinas y las anfetaminas, ¿no? Y tenemos lo que son algunos derivados, tales como la metanfetamina, hidroxianfetamina, metilfenilato y pemolina. Y en el cuarto grupo, que son las aminas heterocíclicas, aquí está la oximetazolina, tenemos la nafazolina y la silometasolina, ¿no? Entonces, esta es la clasificación principal de lo que son las drogas simpático-miméticas. Como ustedes bien recuerdan, vamos a llevar la farmacocinética y lo que es la farmacodinamia de estas drogas, ¿no? Hablando primeramente de lo que es la farmacodinamia, como bien recuerdan, es lo que la droga o el medicamento le hace al organismo. Es decir, vamos a ver aquellos efectos o acciones que tienen estos grupos de simpático-miméticos en el organismo. Primeramente veremos a nivel del sistema cardiovascular. En el caso de la adrenalina, lo que hace es aumentar las funciones del corazón y por tanto aumentan lo que es el consumo de oxígeno en el miocardio. Aumentan la presión arterial sistólica y disminuyen lo que es la presión diastólica, produciendo vasodilatación renal y produciendo vasoconstricción a nivel cutáneo, también a nivel renal y esplénico, ¿no? En el caso de la noradrenalina solamente tiene una acción, un efecto a nivel renal y a nivel cutáneo y aumentan los valores de la presión arterial. En el caso de la dopamina, depende mucho de la cantidad o de la dosis administrada. Por ejemplo, a una dosis menor a 2 microgramos por kilogramo peso por minuto, tiene lo que se denomina el efecto beta. Ya de 2 a 5 microgramos por kilogramo peso por minuto hay efecto dopa. En este caso aumenta la presión sistólica y produce vasodilatación renal. Y ya cuando aumenta la cantidad, es decir, valores más o superiores a 10 microgramos por kilogramo peso por minuto,
causa lo que es el efecto alfa y produce vasoconstricción. De igual manera, aumenta lo que es la fuerza de contracción a nivel del corazón, aumenta la presión sistólica, disminuye la presión diastólica. Esta dopamina a dosis dopa protege al riñón en shock. El choque. Y lo hace a través de dos vías, ¿no? Estimulando lo que es la formación del AMP cíclico, que es un nucleótido que funciona como segundo mensajero en varios procesos biológicos. Asimismo, la segunda vía es estabilizar los mastocitos y posteriormente liberan histamina. ¿Qué son los mastocitos? Son aquellas células grandes que miden aproximadamente entre 20 y 30 micrómetros. Son derivados de los precursores localizados en la médula ósea. Estos mastocitos poseen abundantes gránulos basófilos, los cuales van a contener histamina, heparina y leucotrienos, ¿no? En el caso de la histamina, esta es una sustancia de reacción lenta a la anafilaxia. El factor quimiotáctico para eosinófilos va a contener lo que es se va a referir a lo que es la histamina, la heparina y los leucotrienos. En el caso de la histamina, lo que hace es aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos. En el caso de la heparina, es considerada como una sustancia anticoagulante y a su vez los leucotrienos también aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? A nivel del sistema genitourinario, el efecto alfa va a producir vasoconstricción renal, el efecto dopa, vasodilatación renal. A nivel del útero, el efecto alfa estimula sobre el útero gestante y el beta, que es inhibidor de las contracciones uterinas. Del sistema nervioso central se sabe que no actúan sobre este y por tanto no atraviesan la barrera hematoencefálica. A nivel de la glicemia, pueden aumentar la cantidad de azúcar en la sangre por tres mecanismos: por glucogenólisis, por gluconeogénesis o por aumento de la resistencia a la insulina por el músculo del hígado. A su vez, aumenta la concentración de ácidos grasos a nivel de la sangre y pueden producir lo que es la lipólisis. En el caso de la lipólisis, normalmente este se debe al desdoblamiento de las grasas del tejido adiposo en lo que es ácidos grasos y glicerol. Puede producir tolerancia. La adrenalina es antagonista no competitivo o fisiológico de la histamina, es decir, tiene un efecto contrario a la adrenalina. Y en el caso del asma, pueden producir el efecto broncodilatador. ¿Cuál es la farmacocinética? Hemos dicho, la farmacocinética son todos aquellos procesos por los cuales la droga va a atravesar dentro del organismo, es decir, lo que el organismo le hace a la droga. La adrenalina no sirve por vía oral. En el caso de la terbutalina, el salbutamol, el isoproterenol y los demás, sí se usan por vía oral y por las demás vías. La adrenalina y noradrenalina no se administran por vía oral ni por vía sublingual. En el caso de la noradrenalina, esta no se administra por vía subcutánea, ya que puede llegar a causar lo que es la necrosis. Es alfa estimulante y necrosa el tejido donde se le inyecta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se la utiliza. ¿Cuál es el metabolismo? Se destruyen las terminaciones nerviosas por metilación. Se eliminan normalmente a través de la orina, por el riñón, en el caso de la metanefrina, normetanefrina y el ácido valinoil. Y pueden llegar a producir diferentes efectos tóxicos, que pueden llegar a ser desde leves hasta graves.
En el caso de leves, pueden causar ansiedad, dolores de cabeza, palpitaciones, temblores, y en el caso grave pueden causar aumento excesivo de la presión arterial, dolor a nivel del pecho, angina de pecho y arritmias cardíacas. Y se considera como dosis letal entre 10 a 20 miligramos en el caso de la adrenalina. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Está contraindicado en aquellos pacientes que sufren enfermedad con cardiopatía crónica o coronaria, en los pacientes con cardiomiopatía a nivel del músculo cardíaco, es una enfermedad a nivel del músculo cardíaco, así también hipotiroidismo, hipotensión arterial grave, angina de pecho, y normalmente se utiliza en el caso de paro cardíaco, el caso principal de la adrenalina, no se inyectan a nivel intracardíaco, sino a nivel de la vena. También se utiliza en el estado de choque de cualquier tipo, en el caso de choque anafiláctico, para el coma bronquial y en el caso de la inhibición de la actividad uterina beta. En el caso del segundo grupo, que son las fenolaminas, estos provocan la liberación de la noradrenalina alfa estimulantes, ¿no? Tal es el ejemplo de la nafazolina. En el caso de las fenilaminas, estas sí atraviesan la barrera hematoencefálica, lo atraviesan y tiene un inconveniente que son estimulantes del sistema nervioso central. Estas drogas están contraindicadas en los niños y su uso, en el caso de la efedrina, tópicamente también lo hacen por vía sistémica. Desarrollan taquifilaxia y son efectos vasopresores. ¿Alguien me puede decir qué es taquifilaxia? ¿No se acuerda? ¿Sí? Doctora, no sé si está bien, pero es la disminución rápida de la respuesta del medicamento tras su administración repetida. No, a ver, otra persona. ¿Se acuerdan que hablamos de la tolerancia? Al hablar de la tolerancia, posteriormente hablamos de la taquifilaxia. ¿Se acuerdan o no? ¿Nadie? Hablamos de que Cuando la el cuerpo, taquifilaxia... ¿Sí? la tolerancia decía que era cuando el cuerpo se adaptaba al fármaco en un uso prolongado. Ya. ¿Qué sería la taquifilaxia? Es el desarrollo rápido de la tolerancia. En sí, la taquifilaxia no está condicionada genéticamente,
no depende de la dosis y normalmente se suspende cuando uno deja de administrar, ¿no?, ese medicamento. A eso se refiere la taquifilaxia. Bien. Y finalmente el cuarto grupo de estas drogas simpático-miméticas están las aminas heterocíclicas. Tienen utilidad en el caso de los niños porque puede llegar a producir depresión a nivel del sistema nervioso central y que puede llegar a la muerte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con su administración. Tal es el caso del salbutamol. Normalmente la catecolamina tiene utilidad por vía inhalatoria en pacientes asmáticos y aparentemente es inocuo, no se tiene que administrar más de 4 veces al día porque puede llegar a producir arritmias cardíacas, ¿no? Bien, vamos a quedar aquí, muchachos, tampoco quiero avanzar mucho. En sí, como les dije, ya empezando lo que es el sistema nervioso autónomo, vamos a ver ya más a profundidad la clasificación de estas drogas. Hasta el tema anterior, que es evaluación de los medicamentos, más que todo son conceptos, ¿no? Y a partir de este tema, como les dije, traten de habilitar un cuadernillo o un cuaderno pequeño donde ustedes puedan colocar un resumen, ¿no?, de todas estas drogas, más que todo la clasificación y características de estas drogas. Y ya a partir de ahora, de estos temas, como les dije, tienen que empezar a colocar lo que es farmacocinética, o mejor dicho, farmacodinamia, farmacocinética, lo que es mecanismo de acción. Vamos a ver algunas características dentro de lo que es el mecanismo de acción. Vamos a ver si hay efectos secundarios, si hay toxicidad, la utilidad, contraindicaciones, etc. Ese formato, todos esos puntos van a seguir a partir de ahora. ¿Sí? Entonces vamos a ver con más detalle esta clasificación, ¿no?, de todas estas drogas. Primeramente lo que es el sistema nervioso autónomo, ya veremos lo que es farmacología antiinfecciosa, farmacología del sistema nervioso, del sistema gastrointestinal, del sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es por eso que les digo, habiliten un cuadernillo y esto va a facilitar más su aprendizaje, ¿no? Bien, muchachos, entonces quedamos acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O tal vez alguien que también haya realizado la tarea y no me lo ha hecho saber. Bien, creo que no hay preguntas. Bien, muchachos. Entonces, quedamos acá. Justamente estamos avanzando ahora porque el día jueves, como bien saben, va a ser horario continuo, ¿no? Entonces no creo que pasemos clases, ¿ya? Directamente nos veríamos entonces la siguiente semana. Bien, muchachos. Hasta aquí quedamos entonces. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Doctora.